Bueno, buenas noches para todos. Qué lindo verlos conectados, qué lindo estar acá todos juntos en el webinar de la Asociación de Perfusionistas de la República Argentina. El tema que nos convoca hoy es heparina no fraccionada, sus características y los métodos de monitoreo. En un escenario clínico real que nos está pasando a los perfusionistas, que es que por un lado tenemos una gran cantidad de marcas de parinas, nos están dando tiempos cortos de TCA con diferentes marcas, no pudimos identificar las variables o la marca para el loteo o demás. Y a la vez tenemos una gran cantidad de sistemas de monitoreo muy diferentes, ¿no? Algunos mecánicos, como es Hemochrome, como es el dispositivo de Medtronic, electroquímicos con sistemas Point in Care de Listat de Abbott. Entonces dijimos, bueno, como esto era una cuestión que aparecía en los grupos y varios perfusionistas manifestaban esto, dijimos, bueno, ¿a quién invitamos para que nos hable del tema de parinas y demás? ¿Quién es el que más sabe del tema? Por supuesto, nuestro queridísimo Sebastián Marum, que tenemos el honor de tenerlo acá. Así que va a ser, creo que, un webinar interesante para el contexto clínico real que estamos viviendo. Así que bueno, mientras se van conectando, les voy a pasar un chivo de la asociación. Estoy muy contenta porque los días 3, 4 y 5 de septiembre tenemos nuestro congreso, cuarto Congreso Argentino de Perfusión, y con una alegría muy inmensa este año, que es que van a ser las primeras jornadas interdisciplinarias de cirugía cardíaca, donde todos los actores de la cirugía cardíaca nos vamos a encontrar en Misiones, todos, anestesistas, cirujanos, perfusionistas, instrumentadores quirúrgicos, enfermeros, y vamos a ver todos avances tecnológicos, hablar de lo que más nos gusta, que es la perfusión, y sobre todo encontrarnos en persona eh, todos juntos. Así que bueno, la página del Congreso donde pueden encontrar toda la información es congreso-apra.apracrecer.com.ar. Yo se los voy a dejar escrito en el chat. Ahí tienen el programa, toda la información que necesitan, y si no está ahí, se conectan con nosotros y con gusto les sacamos cualquier duda que tengan. Así que bueno, los esperamos en el Congreso en septiembre. La dinámica del webinar, antes de presentarlo a Sebastián, va a ser con los micrófonos silenciados. Esto es por una cuestión de prolijidad, porque nosotros subimos los webinars a la página web para que los puedan ver cuando quieran. Y en el chat de preguntas, coloquen los comentarios, las preguntas, que al final de la conferencia de Sebastián vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas, así que nos vamos a manejar de esa manera. Dicho esto, y ya somos 29 conectados, lo voy a presentar. Sebastián Marum es bioquímico, especialista en hemostasia por el Colegio de Bioquímicos de Córdoba. Trabaja en el área de la hemostasia clínica hospitalaria desde el año 2000. Actualmente y desde el 2013 es asesor técnico de la empresa Felsam SRL, distribuidora exclusiva en Argentina de los sistemas Rotem. Se desempeñó desde el año 1996 hasta el 2016 en el área hemostasia del Laboratorio de Bioquímica Clínica del Hospital Privado de Córdoba, llegando a ser encargado del área, y desde el año 2006 al 2013 como encargado del Laboratorio de Hemostasia del Departamento de Hemostasia y Trombosis, Servicio de Medicina Transfusional del Hospital Italiano de Córdoba. Así que bueno, Sebastián, todo tuyo. Bueno, Gabriela, muchas gracias. Primera cosa, decir que soy cordobés, eso me pone en una categoría diferente. Espero que se entienda esta forma de hablar extraña que tenemos. Eh, Gracias por la invitación. La idea, voy a empezar a compartir pantalla. La idea es más abrir dudas que traerles certeza. Siento ser eh, el portador de esta situación, ¿sí? Eh,
De nuevo, mi disclosure. Estos son mi número de WhatsApp y mi mail. Además del ROTEM, representamos los sistemas Democrom, Signature Edit y GEM100 en Argentina. Y este sería como mi conflicto de intereses. Yo en realidad soy un fanático de la hemostasia, así que mi mayor interés es la hemostasia, digamos, ¿sí? Estoy viendo que se ven las dos pantallas. Espérenme, porque esta es mi forma de verlo, no es la de ustedes. Entonces, espérenme que dejo de compartir y voy a volver a compartir, pero la presentación. Taca, taca, ta. Acá. Ahí está. Ahí se ve más grande y mejor. Bueno, les decía, este es un hermoso dibujito animado, La cabaña del misterio. Eres un hombre muy, muy extraño que tiene una cabaña en el medio del bosque donde colecciona rarezas. Entre esas rarezas está la heparina no fraccionada. Y en uno de esos capítulos, la sobrina del tío se ponía de novia con un hombre muy extraño que parecía normal, pero que era raro en sus movimientos. Había movimientos que no eran del todo eh, usuales. El hermano de la niña lo empieza a hurgar, lo escarbar y resulta ser de que eso que parecía ser una persona en realidad eran más de 9 personas. Entonces, esto es para mí la analogía de lo que sucede con la heparina no fraccionada y con los métodos de detección de la heparina no fraccionada. Creemos que lo conocemos porque lo usamos desde hace muchos años, diariamente, ha dado pruebas de que funciona, pero en la práctica hemos ido simplificando la mirada hasta un punto tal en donde creemos que es una cosa simple, cuando en realidad es algo muy complejo. Vamos a empezar hablando un poco de qué es la heparina, ¿sí? Voy a tratar de ser medianamente breve. Yo generalmente lo defino como una sopa de azúcares, ¿sí? Entonces, bueno, el tema es que cuánto conozco yo de esa sopa. La heparina digo que son azúcares porque son glicosamilglicanos, son muy aniónicos y tienen a su vez agregados de sulfatación en distintos extremos. Entonces eso le da una carga negativa muy fuerte y pueden venir de dos orígenes principalmente, porcino o bovino. Eso va a ser importante en lo que va a venir después, el origen tisular de la heparina. Y por otro lado, son una mezcla, como les decía, heterogénea y con una disparidad de tamaños moleculares adentro muy grande. Esas azúcares se encadenan en secuencias largas, que pueden ser de 50 o más, hasta tan chicas como 8 o 9, y toda esa sopa de azúcares de distinto largo es lo que conocemos como heparina. Piensen que la heparina tiene muchísimas funciones. Nosotros visualizamos una que es la acción antitrombina mediante el TCA, pero tiene funciones que no tienen que ver con la coagulación, que tienen que ver con el complemento, con la autoinmunidad, con la regulación de la inflamación, con la interacción con las plaquetas. Hay mil cosas. En concreto, un tercio de toda esa sopa tiene la posibilidad de tener una secuencia de 5 azúcares que son los que específicamente van a interaccionar para producir el efecto anticoagulante. Entonces, ¿cómo funciona el efecto anticoagulante? Por acción sobre la trombina sobre la trombina y sobre el 10 principalmente, uniéndose la heparina a la T3 y una vez que se une a la T3, potencia la acción de la T3 sobre esos factores. Entonces, no es que la heparina tenga una acción directa sobre la coagulación, sino que la heparina se une a una proteína del plasma, que es la antitrombina, y es la antitrombina la que se modifica estructuralmente y va a aumentar su afinidad por los distintos componentes. Entonces, esa unión
depende de esa cadena de pentasacáridos de 5 azúcares que le da la posibilidad de conectar con la T3. Una vez que la T3 está unida a la heparina, va a ejercer efectos sobre diferentes factores. Los más importantes son el 10 y el 2, la trombina. Hay una diferencia clave en cómo interacciona ese complejo de AT3 con heparina respecto de la trombina o el 2 activado y contra el 10 activado. Ustedes noten que acá en el dibujo, esta cola de la heparina abraza al factor 2, a la trombina, y la mantiene en su sitio, cosa que no es necesaria en el caso del factor 10. Entonces, esto es muy importante porque para que nosotros tengamos efecto de inhibición sobre la trombina tiene que tener un cierto largo, un cierto tamaño, esa cadena de azúcares. Mientras que para inhibir el factor 10, eso no es un condicionante. Con que estén esas 5 azúcares seguidos, yo ya tengo la posibilidad de interactuar. Entonces, acá dice 18, pero en general incluso puede llegar a ser más la cantidad de azúcares que tienen que estar encadenados junto con la secuencia del pentasacárido para que yo pueda inhibir trombina. Voy a volver a repasar esto porque me parece que es central para, para lo que vamos a después eventualmente hablar de sistemas de monitoreo. Yo tengo la heparina, que es una cadena de polisacáridos que dentro de esa cadena contiene el pentasacárido. El pentasacárido va a ser el encargado de transformar la LAT3 para que tenga la posibilidad y la potencia para ir a inhibir el 10 y el 2. Si yo quiero inhibir el 10, no necesito que esa cadena sea larga. Si yo quiero inhibir el 2, sí necesito que esa cadena sea larga. Entonces, una conclusión muy importante de esta parte es que el tamaño del contenido de esa sopa sí importa. No es lo mismo tener azúcares de gran tamaño que tener azúcares de bajo peso molecular. Este es un gráfico que tiene los pesos moleculares expresados en Dalton y la frecuencia de cada complejo, de cada peso. Entonces, una distribución de una heparina estándar no fraccionada tradicional ronda este peso de 15.000 Dalton, que quiere decir que más o menos tengo 50 polisacáridos, 50 azúcares encadenados. Yo puedo tener más o puedo tener menos. A medida que voy teniendo menos, voy perdiendo la capacidad de actuar sobre el factor 2, actuar sobre la trombina, que es el elemento que se refleja en todos los test coagulantes que nosotros usamos, y voy sosteniendo, voy guardándome la actividad anti-10, hasta que llego a un extremo en donde tengo las heparinas de bajo peso molecular. Las heparinas de bajo peso molecular no tienen ningún tipo de actividad sobre la trombina, pero sí mantienen el nivel de actividad contra el 10. Entonces, una primera cosa que aparece aquí es que en esta sopa el proceso de producción puede generar distintas distribuciones de tamaño y eso será un condicionante de la proporción de la actividad anti-2 y anti-10 que yo tengo. Esto fue abordado por la farmacopea y ahora vamos a dejar un poco de lado la explicación de la estructura y vamos a empezar a focalizarnos en cómo es que, espérenme que tengo el cronómetro marchando y quiero, ahí está. Cómo es que los gobiernos, a través de las farmacopeas, regulan estas situaciones. Este artículo es muy interesante, un artículo del año 2016, donde se hace una recapitulación de todo un proceso que llevó adelante la FDA durante un montón de años para poder contener una crisis global, una crisis mundial que hubo de heparina. Los jóvenes no la recordarán, pero en el 2007 hubo una contaminación de la heparina con condroitin sulfato
y ese condroitin sulfato agregado en la heparina generaba muchas complicaciones en los pacientes, incluso muertes. En ese momento Estados Unidos usaba 100% de heparina porcina. Esa heparina provenía en su gran mayoría de China, y había un escenario de muchas marcas como el que un poco nosotros nos encontramos ahora en Argentina. Entonces, lo que hizo la FDA junto con una serie de organismos internacionales como la Unión Europea también, la EMEA, fue trabajar desde el 2007 al 2014 para ir estructurando cada vez mejor el nivel de controles que este compuesto biológico diverso y de diversas características tenía que tener para ser caracterizado como heparina no fraccionada. Entonces, como conclusión de ese juego, de ese juego, ese trabajo en el 2014, ellos definieron que la heparina tenía que cumplir, según la farmacopea de Estados Unidos, que sería la que después se desparramó para muchas partes del mundo. La Unión Europea terminó adhiriendo en el 2014 el mismo modelo, lo que ellos llaman análisis ortogonal, es decir, una heparina tiene que tener un análisis de 4 dimensiones. Ese análisis de 4 dimensiones tiene que ver con resonancia magnética de protones para buscar un espectro típico de heparina. Eso permite caracterizar el nivel de moléculas desulfatadas que tiene esa sustancia y estar seguro de que tiene pureza y que no tiene otros contaminantes. El segundo análisis es un análisis de cromatografía en donde se identifican contaminantes. Esto que hablamos, dermatán, condritin sulfato, son sustancias que pueden tener algún grado de actividad en la coagulación, pero que pueden generar complicaciones dentro del paciente no deseadas. A su vez, hay que hacer un análisis de la distribución del peso molecular. Esto es lo que permite caracterizar que estemos hablando de una heparina no fraccionada y no de una heparina de bajo peso molecular. Es decir, que su grupo central de peso molecular ronde los 15.000 Dalton y tenga hombros hacia ambos costados sin llegar a tocar las zonas en donde ya perdemos actividad eh, anti-2, antitrombina. ¿Sí? Esto es parte de caracterizar ese frasco, digamos, ¿sí? Y el último análisis, que para mí es sumamente importante, es analizar la potencia anticoagulante que tiene la droga contra el 10 y contra la trombina, contra el 2 activado. Porque por definición, la heparina tiene que tener un balance de funciones equivalentes 1 a 1 o 0,9 hasta 1,1 en la actividad anti-10 y anti-2. Y eso principalmente está relacionado con los pesos moleculares de esa sopa de azúcares y con las sulfataciones que tienen esos azúcares. Entonces, la farmacopea es muy estricta en cómo es que hay que hacer los análisis. Los análisis se hacen por unos ensayos de sustrato cromogénico similares a los que se hacen en el laboratorio, pero con un detalle muy fino de cómo construirlo, porque los ensayos de laboratorio están hechos para concentraciones menores que las que por ahí el frasco trae. Este es una de las marcas Thermo Fisher que provee estos sistemas para detección. Y así es como uno, cuando ve una etiqueta de una heparina en Estados Unidos o en Europa, van a ver que dice unidades USP. USP es muy diferente de las unidades internacionales que nosotros tenemos a la vista normalmente. USP quiere decir unidades según la farmacopea norteamericana. Entonces quiere decir que esa heparina pasó los 4 controles para estar caracterizada como heparina no fraccionada. Y a su vez también se declara el origen de la especie. Entonces, esto es de la USP, que sería la farmacopea americana, la definición de parina, perdón, que tiene un largo importante, y
dentro de esa definición están estas características del análisis de las 4 dimensiones, que permite tener una noción clara de que uno está lidiando con algo medianamente parecido entre una marca y otra marca. Los brasileros nos llevan mucha ventaja, muchos años de ventaja en el abordaje desde la farmacopea de la heparina, y ellos empezaron a abordar un tema que a nosotros nos impacta, que es el tema del origen, bovina o porcina, ¿sí? Este artículo del año pasado, de un grupo muy interesante de Brasil que tiene producción farmacéutica e interacción con las universidades, eh, revisa un poco el desafío que implica el uso de la heparina bovina, la heparina de las vacas, ¿sí? Esa heparina de las vacas, lo que dice el artículo es Brasil, la India y Argentina aún continúan produciendo derivados bovinos, porque tenemos muchas vacas, no sé cómo lo hacen en la India, si son tan sagradas, pero bueno, en Argentina y en Brasil sabemos que vacas nos sobran y las usamos, entonces lo que declara acá es que durante un problema de suplemento, de aportes de heparinas desde afuera, empezó a quedar a la vista que las heparinas derivadas de bovinos, derivadas de las vacas, tenían ciertos desafíos porque había diferencias con las porcinas, ¿sí? Esas diferencias estaban en general marcadas por una menor capacidad anticoagulante, una menor afinidad por la antitrombina y una diferencia en la interacción con la protamina. Entonces, en este slide está acá más o menos cuántas unidades internacionales por miligramo de heparina seca uno tiene de anti-2, ¿sí? Y de anti-10. Vemos que son medianamente parecidas la actividad anti-2 y anti-10, pero que en general eh, la cantidad para porcina es mucho mayor para la misma cantidad de miligramos que para la bovina. Entonces es muy importante a nivel farmacéutico el dosar las unidades más allá de los miligramos que tenga. Y muy importante para el manejo clínico, no utilizar los miligramos como una herramienta de referencia, digamos, sino usar las unidades, porque, digamos, no hay una relación directa y unívoca entre los miligramos de materia seca con la cantidad de unidades internacionales de actividad contra el 2 o actividad contra el 10. A su vez, el porcino tiene en estos trabajos mejor afinidad por la antitrombina, es decir, que con menos cantidad de heparina logro un porcentaje de intervención de la tetrombina mejor, y la neutralización con la protamina es más potente, con menor cantidad de, con la misma cantidad de protamina estoy logrando una mayor inactivación de la actividad contra la trombina, ¿sí? Entonces, esto generó o derivó en que los brasileros terminaran haciendo 2 artículos en la farmacopea, una especificación técnica para la heparina sódica bovina y otra para la heparina sódica porcina. Con sus características de mínima potencia por unidad de materia seca por miligramo de heparina, 100 para la bovina, 180 para la porcina, para poder decir que tengo una u otra, pero para mí muy importante, también hacen énfasis en la relación anti-10, anti-2, que debe estar entre 0,9 y 1,1, tal como plantea la farmacopea norteamericana, y cumplen con el análisis de 4 dimensiones de la farmacopea americana. Bueno, ¿qué pasa en la farmacopea argentina? Nuestra farmacopea argentina, disponible en la web, plantea en esta página, ya no me acuerdo si era 540, algo así, heparina sódica, la definición, acá puede ser de mucosa de ganado bovino o porcino, no hay gran distinción.
Y presenta la propiedad característica de retrasar la coagulación de la sangre recientemente extraída. Esa sería como una definición general, un poco más estrecha y menos detallada de lo que habíamos visto de la definición de USP. Y en cuanto a ensayos, plantea como ensayo A, debe retrasar la coagulación de la sangre recientemente extraída. Eso es como el análisis tradicional viejo que se hacía de poner la sangre con la heparina y ver en cuánto tiempo tardaba en coagular, ¿sí? No hay demasiada definición sobre el nivel de actividad anti-2 ni el nivel de actividad anti-10. Y en cuanto a la parte de identificación de tamaño, plantea una electroforesis de zona. Ya vamos a ver que esto parece que estuviera en camino a mejorar, pero a mi criterio, y esto desde mi humilde opinión y hasta donde yo tengo acceso informativo, es como muy limitada el nivel de exigencia en cuanto a que no están detalladas las 4 dimensiones de análisis de la heparina para uno tener esa seguridad que en estas otras farmacopeas está tan claramente especificado. Este es un listado de las heparinas que con ayuda de ustedes he podido relevar en cuanto a nombre, las he buscado en la red, busqué los insertos para tratar de identificar el origen biológico. ¿Sí? Esto es todo lo que tenemos aquí en Argentina. Debo de decir, lo hablábamos al comienzo de la charla, de que a mí me tocó vivir el periodo previo a la entrada en vigor de la ley de medicamentos genéricos en Argentina. Nosotros hasta ese momento las heparinas que había en Argentina eran de marcas de farmacéuticas de primer nivel, como era Inmuno, Abbott, Roche, y en general yo no tengo muy claro si la producción era extranjera o era aquí en Argentina, pero sí estaba bajo la farmacopea norteamericana. Entonces, eh, hoy en día esas heparinas ya no se consiguen porque son más caras y porque, digamos, en general, digamos, uno tiene que andar mucho, mucho para que un laboratorio como Roche venda un frasco de heparina, porque hoy en día ya no es negocio para ellos y creo que incluso ya debe haber muy poco stock en Argentina de parte de Roche. Pero bueno, tenemos 3 heparinas que son de origen porcino declarado, cada una con su laboratorio. Yo de estas, la que más he conocido es Sobrius de Fada. Esta tuve la oportunidad de analizarla cuando aún trabajaba en el hospital privado y hacer algunos ensayos contra el 10, contra el 2, y me resultó la verdad que bastante comparable a las tradicionales de primera marca. El resto no las he podido analizar por laboratorio porque, bueno, un poco mi actividad me fue llevando fuera del laboratorio. Después tenemos 2, que son estas de Benifar y Richmond, donde el inserto, el instructivo, no dice claramente si es de origen porcino o si es de origen bovino. Y después tenemos 3 que declaran ser de origen bovino. Entonces, no sería un problema ser de origen porcino o ser de origen bovino, siempre y cuando, me parece a mí, se cumplieran esas 4 dimensiones en el monitoreo y en el seguimiento, cosa que hasta donde yo sé no está muy claro de que se cumpla, ¿sí? Buscando un poco de información para esta charla, me encontré con una feliz noticia que quería compartir con ustedes. Esta es una noticia de mayo del 2026. El ADMAT le da el reconocimiento a UMIFOR, es la unidad de microanálisis y métodos físicos aplicados a química orgánica de la Facultad de la UBA, ¿sí? Acá está la dirección y el mail de contacto, por haber participado en la identificación por resonancia magnética nuclear, es decir, empezaron a caracterizar un estándar y en el desarrollo de monografías. Entonces, entiendo que estos grupos, en conjunto con ANMAT, de alguna forma están visualizando parte del problema y están empezando el camino desde el lado de
trabajar las monografías y tener un estándar. ¿Un estándar para qué? Para que las industrias puedan usarlo como referencia al momento de definir qué es lo que están produciendo. Esta es la noticia en la página del ANMAT. Y lo que dice es básicamente el equipo del UMINFOR, bajo la dirección del profesor Burton, clave en diversas etapas del proceso, desarrollo de ensayo de identificación mediante resonancia magnética nuclear de protón, incluyendo el método B, que sería este de la caracterización de tamaño, y el análisis de la heparina de distintos orígenes, ¿sí? Además, el equipo intervino en la redacción de monografías que serán incorporadas a la farmacopea argentina. Es decir, hay un tema dando vuelta, el ANMAT en principio está trabajando en esto, yo no tengo vínculo con el ANMAT, y publica en la página del ANMAT sustancia de referencia farmacopea, este es el número que le corresponde, y dice, son ampollas que tienen como eh, resonancia magnética de protón, la valoración biológica por método coagulométrico de un ingrediente activo que es heparina sódica bovina, la cual ha sido envasada en frascos que tienen 300 miligramos y una potencia de 159 unidades por miligramo. Un tema que me nace a mí preguntar no se hace ninguna mención a los análisis de evaluación de potencia anti-10 y anti-2 como elemento de caracterización, ¿sí? Estas unidades coagulométricas no tengo claro por qué método son, porque tanto el anti-10 como el anti-2 son metodologías de sustrato cromogénico, son metodologías ópticas, no son metodología coagulométrica, con lo cual yo no estoy seguro si esto va a estar incorporado o no en las próximas farmacopeas. En esto yo me ofrezco a colaborarles si ustedes ensayaron un grupo de trabajo para profundizar con mayor intensidad, pero es algo que hasta acá un poco llega mi capacidad al pertenecer a una empresa de la industria, tampoco soy la persona más adecuada para interaccionar desde los fármacos cuando yo no utilizo el fármaco, digamos. ¿Sí? Voy a pasar ahora, esta ha sido la primera media hora, voy a tratar de ir un poco más ágil, pero me interesaba plantear de que la heparina es una sopa compleja y que no es lo mismo trabajar con medicamentos genéricos cuando uno habla de paracetamol que cuando habla de heparina. Me parece que hay una diferencia en el producto que amerita un nivel de control diferente. ¿Por qué nos metemos en el tema de controlar la heparina? Básicamente la controlamos porque los pacientes no responden de la misma manera, la dosis no es tan sencilla de calcular, el efecto no es tan sencillo de calcular y todo lo impredecible que tiene la cinética de la heparina en el cuerpo del paciente hace de que a lo largo de los años hayamos desarrollado diversos métodos para monitorear esa acción anticoagulante de la heparina. Entonces, en esta tabla me voy a detener un ratito. Tenemos como primer método analítico en cuanto a sensibilidad, yo trato un poco de ordenarlos de sensibilidad del más sensible al menos sensible. El tiempo de trombina es un ensayo en donde yo le pongo trombina al plasma y si hay una muy pequeña cantidad de heparina, yo ya puedo lograr que el tiempo de trombina no coagule. Y es una forma que usamos en el laboratorio para identificar contaminaciones por heparina. A ustedes, en general, esto no les suma en cardiovascular, pero cuando uno extrae una muestra de un paciente en terapia, un paciente oncomatológico, un paciente que tiene un resultado raro, una de las primeras cosas que hacemos es hacer un tiempo de trombina. Si el tiempo de trombina es normal, descartamos la chance de que esa muestra tenga heparina y empezamos a trabajar por otro lado. Después tenemos el APTT o KPTT, que tiene un rango, y me interesa esta columna, perdón, voy a volver a usar el puntero, tiene un rango más o menos de 0,1 a 1 unidad
por mililitro. Más o menos ese es el rango de cobertura. En ese rango hay una cierta linealidad, es decir, un cierto comportamiento regular, en donde al aumentar la heparina aumenta el tiempo que tarda en coagular esa muestra. Después tenemos con una ligera superposición y un poco más ampliado el ensayo anti-10. El ensayo anti-10 es el único ensayo que no es coagulométrico y es el único ensayo que no evalúa la función del factor 2. En el resto de los elementos nosotros estamos evaluando cómo la T3 unida a la heparina actúa sobre el factor 2 activado. Y vuelvo a recordarles, necesito que la heparina sea una cadena larga de azúcares para poder reflejar esa acción contra el 2. En el caso del 10, yo no me interesa si el polímero es largo o es corto, porque con muy poco, con que yo tenga el pentasacárido, o sea, 5 azúcares, yo ya tengo la capacidad de inhibir el 10. Entonces, una medición que mira una cosa diferente. ¿Qué ventaja tiene? Ya lo vamos a ver, pero básicamente los inhibidores lúpicos, pacientes con alteraciones del 8 y demás, pueden ser monitoreados con esta herramienta y no con las otras que por ahí se ven alteradas. Después tenemos un poquito más sensible, quizás de alguna forma medio superpuesto con el KPTT, un poquito más corrido hacia la alta concentración, el ROTEM, con la relación del CT del INTEM, que tiene un reactivo como de KPTT, y el EPTEM, que tiene el mismo reactivo, pero con una enzima que corta la heparina. Esa relación, mientras más larga, más cantidad de heparina tengo, pero cuando mi paciente ya tiene más de 1,5 unidades por mililitro de sangre, ya mi paciente, ya el tiempo se dispara y la curva deja de ser lineal. Entonces, cada uno de los sistemas tiene un rango en el cual está diseñado para funcionar. El último que tengo acá abajo es el que ustedes están acostumbrados a usar, que es el TCA Plus o el TCA tradicional. Y noten que el mínimo de sensibilidad ronda 1 unidad por mililitro de heparina. Entonces, donde yo termine de tener un TCA normal, puedo llegar a tener una alteración en el ROTEM o puedo llegar a tener una alteración en el KPTT, porque donde termina la sensibilidad de estos métodos, empieza la del TCA que uso para la perfusión. ¿Por qué? Porque yo uso dentro de la bomba concentraciones tan altas de heparina que necesito un método que sea muy duro y que no se mueva casi nada cuando yo tengo poca concentración, porque si no, yo no puedo llegar a esas concentraciones tan altas manteniendo la linealidad. Entonces, hay una definición de qué quiero medir y en qué rango de heparina quiero medir para yo empezar a definir qué método voy a usar. Fíjense que acá en objetivo terapéutico yo puse 480 segundos cuando uso un solo activador y 400 segundos cuando uso varios activadores. Lo vamos a ver para el KPTT, pero para el caso del TSA pasa lo mismo. Cuando yo mezclo y agrego muchas cosas para activar la sangre, el análisis se hace más reproducible, pero los tiempos son más cortos. Entonces, acá hay una cosa que va a aparecer más adelante, que es que no da lo mismo cualquier sistema para cualquier target, ¿sí? Y una cosa que tienen todas las marcas, pero que históricamente en Argentina no lo trajo mucho Medtronic, es la posibilidad de tener un TCA de bajo rango. ¿Qué quiere decir bajo rango o low range? Que está diseñado para medir una concentración más baja de heparina. Entonces, yo no puedo hacer intercambio de estos dos porque tienen reactivos diferentes y están diseñados para ver concentraciones diferentes. No son equivalentes. Los tiempos de uno no equivalen al del otro, tampoco. Entonces, esto es parte de lo que les digo de que cuando nosotros hablamos de que parece sencillo, pero cuando profundizamos no lo es, esto mismo sucede con el KPTT. Hay muchas variedades de reactivos, cada reactivo tiene una sensibilidad diferente a la heparina
También pasa con los test viscoelásticos. No es lo mismo los sistemas del ROTEM como los del TEC o de algunos otros sistemas de test viscoelásticos, porque los reactivos que usan son diferentes. Falta una armonización enorme y es algo que está escrito en un montón de revisiones hasta de estos años, digamos, ¿sí? No es algo que tenga que ver con la Argentina, sino que tiene que ver con el mundo. Breve TTPK. Eh, Históricamente hemos considerado que es como el método para monitorear heparina en baja concentración. No lo usamos para cardiovascular porque no le da el rango. O sea, cuando yo llego a acercarme a 0,8 unidades por mililitro, empieza a dar un valor que es mayor a 200, 250 segundos, y de ahí en adelante me da lo mismo, le ponga 3 unidades de heparina, le ponga una, le ponga 4, el tiempo nunca va a frenar. Entonces, como va a ser incoagulable, yo no puedo hacer una relación entre ese tiempo y la concentración de heparina que tengo. Como es barato y como es fácil de hacer, lo consideramos como medio un gold estándar. Pero sepan que cada hospital tiene un aparato, un reactivo, y que esa combinación de aparato y reactivo da un tiempo diferente. Entonces, todos los algoritmos de manejo de bomba de gente que tiene trombosis, ahora las manejan con heparina de bajo peso, pero cuando las usábamos con heparina estándar, a la gente que tenía trombosis y tenía que tener un goteo de heparina continuo, ir monitoreando cuánta heparina le dábamos, dependía mucho cada uno de los reactivos que uno tenía y saber qué relación tenía con la heparina. Entonces, algo que yo en aquellas épocas en el laboratorio hacía era jugar con diferentes reactivos para una misma heparina, que daban curvas diferentes, o bien diferentes heparinas para un mismo reactivo. Entonces, acá tengo dos heparinas que a medida que yo voy aumentando las unidades anti-2 que voy teniendo, voy obteniendo una relación de prolongación con respecto al normal diferente. Y esto es un tema de la heparina, ¿sí? Combinada con el método que yo uso. Cuando yo eso lo combino con la actividad anti-10, cosas que yo, con las cuales jugaba en el laboratorio, porque era con la gente de farmacia, que venía y me traía algunas heparinas que iban apareciendo en la época de Ginés González García, y yo probaba qué nivel de prolongación del TTPK tenía a medida que iba aumentando la cantidad de heparina y cómo eso se correlacionaba con la actividad anti-10 que yo le medía. Entonces, ver que no todas las heparinas funcionaban manteniendo esa misma proporción y que no todas tenían la misma potencia. Les decía que el anti-10, hay como una tendencia natural a decir, bueno, che, pero entonces pidámosle al laboratorio que mida anti-10. ¿Por qué? Porque se instaló como referencia de que la medición del 10 es la verdadera medición de la heparina. Yo en eso disiento porque es una medición cromogénica del funcionamiento de una de las dimensiones de la coagulación, que es la del factor 10 activado, pero omitimos el de la trombina, que es mucho más potente y me parece que tiene más impacto en la clínica que el 10. El ensayo del anti-10 se desarrolló y adquirió fuerza a raíz de que aparecieron las heparinas de bajo peso molecular, y como las heparinas de bajo peso molecular no modifican los ensayos como el KPTT, necesitábamos verlo de alguna forma y entonces se desarrolló el anti-10. El anti-10 lo usamos en el laboratorio básicamente para personas que tienen inhibidor de tipo lúpico, o personas que tienen terapéutica con heparina de bajo peso molecular y que necesitan ser monitoreadas, puntualmente embarazadas de alto riesgo. Es un análisis que no se hace de urgencia y que muy pocos lugares hacen. Entonces, no es tan sencillo como pedir a cualquier laboratorio que haga un anti-10, ¿sí? Esto por si en alguna ocasión ustedes lo tienen, bueno, valórenlo, ¿sí? Esto en el ECMO, por ejemplo, hay como una tendencia a usar el anti-10 como un estándar
importante. Pero yo tengo que saber que cuando estoy midiendo anti-10, solamente estoy midiendo la actividad del 10, de la antitrombina y heparina contra el 10. ¿Cómo funciona? Yo tengo en el plasma del paciente la heparina, puede ser heparina de bajo peso o heparina estándar, que se une a la antitrombina de ese plasma de mi paciente y yo lo enfrento a un reactivo que tiene 10 activado. O sea, yo pongo un 10 activado purificado y lo dejo un tiempo. Durante ese tiempo estándar, la combinación del AT3 con la heparina va a inactivar el 10 que yo agregué y después de ese tiempo yo voy a evaluar la actividad del 10 que queda, del 10 residual. Este 10 no es del paciente, sino que es del reactivo, y no lo evalúo coagulométricamente, sino que lo evalúo mediante un sustrato cromogénico, que es una secuencia de péptidos, de aminoácidos, que asemeja el lugar donde el 10 corta. Entonces, es una reacción que se aleja bastante de lo fisiológico y como se aleja mucho de lo fisiológico, no se altera por elevaciones del factor 8, elevaciones del fibrinógeno o inhibidores de tipo lúpico. ¿Sí? Pero tengo que saber que es una medición que depende del nivel de antitrombina que tiene mi paciente y a su vez no refleja mucho de lo que en realidad al paciente le puede estar pasando en el proceso de coagulación. Vamos a pasar a hablar del TCA. Entonces, el TCA es el ensayo que ustedes conocen y ya lo viven del día a día. Y muchas veces la idea es pensar que deriva de un análisis que era muy sencillo, que era poner tierras de diatomea. Para que ustedes se den una idea, yo en una época usaba como tierra de diatomea los sellas junta de los cerámicos. Esto, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero el polvo que venía para sellar la junta de los cerámicos era tierra de diatomea en esa élite. Hoy en día tiene muchos agregados, no se puede usar, pero era básicamente un polvo con una carga muy fuerte, eléctrica muy fuerte, que generaba una activación de la fase de contacto y con eso iniciaba el proceso de coagulación. En el 75, Bull, que es el que ustedes mucho referencian, él empieza a darle un poco más de forma de laboratorio, lo empieza a meter en los procesos de circulación extracorpórea, y él empieza a hablar de este target de 480. ¿Sí? El primer equipo que hubo en el año 70 fue de esta corporación, ITC. Yo he llegado a ver este equipo dando vuelta acá en Argentina, que era el Hemocrom, y ahí un poco se empieza también a validar el 480. Hay que saber que estos eran todos con un solo activador, Celite, 2 mililitros del tubo, uno ponía 2 mililitros de sangre, lo tenía que mezclar con el polvo y ahí hay un proceso en donde yo tengo que lograr una homogeneidad con un polvo que no es tan sencillo de disolver. Entonces hay una variable muy importante que es la proporción de sangre que pongo y cuánto lo mezclo y cómo lo mezclo para obtener una activación de ese tiempo y en cuánto tiempo lo pongo adentro del aparato. Estos aparatos han vuelto a aparecer en Argentina. Los turcos son fabricantes, son baratos, pero tienen que saber que yo necesito conocer lo que está adentro. A mí me llevó mucho tiempo elaborar la proporción y la mezcla adecuada para que fuera lineal en el rango que yo quería el test. Y cuando yo lo logro en el rango en que yo quiero, quiere decir que por arriba y por abajo de esa concentración, los comportamientos no son lineales. Entonces, lo que les decía, por abajo del valor de referencia de 1, en general me va a dar un valor como si fuera sin heparina. Y por arriba de 5 o 6 pueden llegar a dispararse de una manera que uno no sabe, ¿sí? Porque ya no tiene capacidad de hacerlo accionar. Entonces, como yo ya no sé cuántos segundos necesito más para que coagule, ya perdí la relación lineal entre tiempos y concentraciones. Esta empresa Tecnodin se transformó en Hemocrom, después se transformó en Acriva,
y después fue comprada por Werfen y pasaron a llamar los GEM. Pero desde este equipo que se llama Signature Plus, Signature Junior, Signature Elite y Emocron 100, son todos equipos que lo que hicieron fue una revolución hace ya 15 años, poniendo más activadores dentro del cartucho y retirando la idea de que el operador ponga la cantidad de sangre en proporción al anticoagulante, al activador, sino que la mezcla la hace el aparato y la mezcla no tiene solamente célite, sino que tiene más cosas. Parte de ese disparo ese cambio tuvo que ver con lo que fue en su momento fue el advenimiento se me fue de la cabeza, que era el reemplazo de la aprotinina, perdón, que era un antiinflamatorio muy potente, que anda muy bien, pero que hubo una serie de trabajos que lo desactivaron, ahora está volviendo. Bueno, la proteinina interfería y prolongaba el tiempo, entonces hubo que poner más activadores dentro de esa sopa. Esos activadores pueden ser celite, como les decía, que son eh, bichitos prehistóricos muertos, caolín, otro tipo de tierra de diatomea, o cuentas de vidrio. Al final, lo que uno necesita son cosas con carga, con fuerte carga positiva, para que la fase de contacto, esta primera parte, se active el factor 12 y empiece a dispararse la cascada hacia abajo. Entonces, a diferentes reactivos, diferentes curvas de sensibilidad, es decir, cómo se va a ir moviendo a diferentes concentraciones de parina, va a ser diferente de acuerdo a qué elemento use yo como activador, y eso me va a determinar que es muy, muy parecido a lo que yo les decía del KPTT. Cada sistema tiene una curva de sensibilidad. Y estos ACT con muchos activadores desafían el historial de lo que hemos tenido acá en Argentina, porque desafían la idea de los 480, ¿sí? En la historia esto se fue elevando de 300 a 400 y después por una cuestión de seguridad dijimos pongámoslo un poco más arriba. Hubo algunos trabajos que aparecieron y empezaron a hablar de este 480 y el 480 se convirtió en un número mágico en el cual todos creemos que estamos a salvo, pero si uno tiene en cuenta la cantidad de cosas que tiene la sopa de la heparina, no siempre tener un solo número me habla de que la heparina está actuando adecuadamente, pero nosotros es lo que tenemos, estamos reflejando la acción de la trombina, de la antitrombina unida a la heparina, y yo quería mostrarles esto porque es algo que nos viene pasando con la introducción de estos equipos Hemocron que hemos empezado nosotros hace un año y medio, dos, en Argentina. Hay como una resistencia muy grande al planteo de decir, bueno, yo no me quiero bajar de los 480. En este trabajo que es esta guía clínica del 2018 de la Sociedad Americana de Cirujanos Cardiotorácicos, ellos plantean que 480 de acuerdo al SEC y el umbral mínimo depende de los aparatos, ¿sí? Y el instrumento que utilizan con activación máxima de sangre o tecnología de microcubeta, los valores mayores a 400 segundos se consideran frecuentemente terapéuticos, ¿sí? Eso es una diferencia entre tener un activador o tener varios activadores. Esto es más de lo mismo y quería mostrárselos objetivamente el impacto que tiene que yo quiera llegar a 480 en un sistema de múltiple activación como es el Hemochrome de hoy en día, de cartucho, que tiene 3 activadores, y entonces yo con el tubo de cerite tradicional llego a 480, ese 480 se corresponde en este ejemplo, porque cada paciente tiene un nivel de variabilidad, con 3 unidades de parina. Ahora bien, yo tengo un sistema de cartuchos
y quiero llevar a mi paciente a 480 y le voy a dar más heparina hasta que llego al 480. Como la sensibilidad del cartucho es menor, porque al tener más activadores se mueve menos los segundos para la misma cantidad de heparina, cuando yo llegué a 480, mi paciente está en una concentración mayor de heparina, lo que resulta en que yo tengo un paciente mucho más anticoagulado que después voy a tener que neutralizar de otra manera. Entonces, en general, el target que nosotros sugerimos para estos sistemas de cartuchos ronda los 420 segundos y está alejado del 480 del clásico tubo de Celite. Esta es una encuesta, perdón, europea muy reciente, publicada hace poco. 114 centros que hacen cardiovascular en 29 países europeos. En general, son instituciones que hacen muchísima cardiovascular por semana. Y una cosa interesante que ellos muestran es el valor target de ACT, 41% 400 segundos, 39% 480 y un 12% algo en el medio, digamos. Una solución de compromiso en el medio. Tiene que ver con que la distribución del equipamiento en el relevamiento les da una proporción donde el 50% son equipos de Hemochrome, de cartucho, y el resto son equipos de Medtronic o de cartuchos de Celite de los de antes. Acá también hay una disparidad en cuanto a la dosis de unidades por kilo que le administran a los pacientes, pero podemos ver que en términos generales la gran mayoría está entre 300 y 400. ¿Sí? Si yo sumo el 350, el 400 y el 300, tengo la gran mayoría. Estamos de acuerdo que menos de 300 no es suficiente. En general, 300, 350, 400. Los grupos alemanes con los que a mí me tocó interaccionar con el tema Rotem usaban 400, pero bueno, está dentro de esa zona. Entonces, ya voy terminando. Yo lo que les quería explicar es que estos sistemas de cartucho son ópticos, no son mecánicos. La mecánica la ejercen sobre la muestra, pero la detección la hacen de manera óptica, viendo que deja de moverse el coágulo a través de un estrangulamiento dentro de la celda de medición, y la mezcla con los reactivos la hacen de manera automática. No interviene el operador en esa mezcla. Y bueno, un poco lo que les decía es, no es muy válido utilizar el mismo cartucho de ACT Plus, el cartucho tradicional, para medir sistemas que necesitan concentraciones más bajas de heparina. Puede ser el caso de, por ejemplo, el ECMO, ¿sí? En donde yo tengo que tener menos cantidad de heparina y necesito tener un rango en donde se superponga y se solape con el KPTT, y entonces tanto Medtronic como Hemochrome desarrollaron un cartucho que se llama Low Range para ese uso. Los activadores cambian. Fíjense que acá es caolín, sílica, que sería vidrio, y fosfolípidos, y acá es celite, un azúcar de la papa y estabilizadores, ¿sí? Entonces, estas combinaciones dan diferentes condiciones. Y yo no puedo meter a un paciente con el ACT, controlarlo en bomba con este y a la salida controlarlo con el otro. Controlo con un sistema, porque ese sistema tiene todo su alineamiento y yo no puedo estar cambiando de un sistema a otro dentro de una misma cirugía. Bueno, con eso termino. Creo que estoy en horario. Bueno, me gasté la hora entera, pero quedo abierto a todas las preguntas que estoy seguro que van a surgir.